Ok, bueno chicos, parte del tema que tendríamos que ver hoy es recordatorio. Como bien ustedes ya tienen una base de lo que vieron en el curso pasado conmigo, es la importancia de los servidores de aplicaciones. Ahora, ¿por qué le coloco de Java? Y aquí esta imagen la saqué de un artículo que habla de la diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones. El concepto de servidor de aplicaciones o middleware, como lo vamos a ver en algunos lugares, está basado en que hay tecnologías particulares que tienen su propia arquitectura y por eso Java tiene su propia arquitectura. Cuando hablamos de middleware, cuando hablamos de servidores de aplicaciones, específicamente nos estamos eh, incorporando o nos aterrizamos en Java. Y algunas otras soluciones, ustedes dirán, pues yo lo coloco en un servidor web o lo coloco en un contenedor o lo coloco en alguna plataforma como servicio para desplegar algo. Entonces, Java tiene su particularidad dentro de su arquitectura que puedo utilizar un servidor web, como ustedes lo vieron en el curso pasado. Yo puedo tener digamos, el servidor de aplicaciones donde voy a colocar todos los componentes que se puedan ejecutar y que los pueda administrar de una forma ágil, diferente, y puedo desplegar esa misma solución, pero solo la parte que hace por su función un servidor web, que es exponer soluciones en HTTP o HTTPS hacia el exterior o hacia el usuario final. Entonces nosotros podemos utilizarlo, pero no puedo utilizar un servidor web directamente para aplicaciones empresariales de Java. No se puede. Necesitan siempre un middleware por los componentes y por la naturaleza en que funcionan las aplicaciones de Java y específicamente Java Web. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Java, por sus componentes, necesita algo más particular y las otras tecnologías como .NET no lo necesitan porque están empaquetados, están hechos de que tal forma sus componentes puedan ser resueltos por el servidor de aplicaciones y la parte que son en este caso los protocolos de aplicación de HTTP y HTTPS puedan exponer y puedan resolverlo. Eso no lo hace un servidor web para Java. Eso no lo hace. Lo hace sí a través de un servidor de aplicaciones intermedio. De lo contrario, ustedes no lo pueden hacer de una forma fácil. De que tal vez ustedes van a decir, no, ingeniera, pero yo utilizo alguna otra tecnología y ahí yo no lo conozco como un servidor de aplicaciones. Probablemente no, porque cuando yo, por ejemplo, estoy utilizando algo en la nube, algo como plataforma como servicio, tradicionalmente yo no me doy cuenta qué hay debajo de, ¿sí? Porque yo no administro esa parte, pero sí o sí, si utilizan Java Web, no hay pierde que ustedes tengan que utilizar eso, el componente, aunque no lo vean. Entonces, por eso me voy a esta lámina, me encanta esta lámina. ¿Por qué razón? Porque nosotros como buenos informáticos y escuchando un poquito a cada uno de ustedes, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a en qué trabajan, nosotros en sistemas, pues normalmente pues estudiamos la carrera y durante la carrera de licenciatura nos damos cuenta si algo nos gusta. Por ejemplo, nos dirán, a mí no me gusta la programación, entonces me voy a dedicar a hacer pruebas de QA. A mí no me gusta, tampoco me gusta nada de desarrollo, entonces me interesa mejor meterme a cosas de telecomunicaciones. Pero si van ahí, también tienen que hacer algo relacionado. No, a mí me gusta la parte de infraestructura. Entonces, cada quien empieza como a buscar el área que le gusta. Y a los que no les gusta, pues les gusta la parte de proyectos, pues ven proyectos, se vuelven PMs y tienen conocimientos técnicos, pero al final nosotros ya cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta que nos gusta algo y ahí nos vamos enfocando y ahí tal vez nos especializamos, nos certificamos y etcétera, y ahí hacemos carrera, ¿sí? Pero para conocer un poquito más, nosotros tenemos que tener una visión holística. Por eso es que este curso o los cursos que normalmente se dan en la maestría deben de estar enfocados a que ustedes no tienen que buscar algo en particular, sino la visión holística
de por qué hacemos las cosas y buscar el origen. Y por eso están estas cuatro bloquecitos que ven aquí, que esto es conocimiento que nosotros deberíamos de tener de base para poder tener un punto de partida como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de las capas de la tecnología, tenemos las capas donde nosotros somos responsables y como empezaron la mayoría de entidades financieras, empresas, gobierno, etcétera, que son premis, como les decía, lo que tenemos hoy en nuestro data center, o aunque no sea nuestro data center, nuestro equipo, aunque lo tengamos de una forma en colocation, le llamo yo, con algunos partners que nos dan espacio para colocar nuestros equipos en data center que son alquilados. Sí, normalmente nosotros los rentamos por colocation. Pero sea que lo tengamos rentado, pero es nuestro equipo, o sea que lo tengamos a la par o en el edificio donde nosotros trabajamos, el cuarto de equipos o el data center que nosotros tengamos, tenemos que tener todos esos bloques que ven aquí, ¿sí? No nos saltamos algo. No me sirve a mí de nada tener servidores o dispositivos de red si no voy a tener algo que el negocio vaya a utilizar. ¿Y a quién le llamo negocio? A las áreas, depende, si estamos en gobierno, pues tal vez no le vamos a llamar áreas de negocio, sino áreas funcionarias que utilizan algún software para hacer parte de sus actividades diarias o parte del proceso que lleva a un fin de la institución. Si hablamos para entidades financieras, pues obviamente los servicios que le prestan a sus clientes, a sus cuentavientes o a quienes estén de clientes como tal. Si estamos hablando de retail, pues obviamente, por poner un ejemplo, Walmart, pues nosotros le vamos, o sea, ellos necesitan tener sistemas para los que están cobrando, para el tema de inventario, para el tema de compras, etcétera. Entonces, sí o sí tiene que haber alguna aplicación que soporte una operación o un proceso de negocio, ¿sí? Negocio sea gobierno o no, le vamos a llamar así, área funcional o área de negocio. Entonces, por eso nosotros tenemos equipos, por eso compramos arquitectura, por eso compramos diferentes tipos de soluciones de red, por eso nosotros aplicamos seguridad. ¿Pero por qué es? Porque hay alguien que lo está utilizando. Si nosotros nos dedicamos al desarrollo de software en una empresa tercera que únicamente desarrolla soluciones de software, pues tal vez nosotros digamos, bueno, yo desarrollo y aquí está el software y se lo entrego al cliente que me lo pidió para que él lo implemente. Pero tiene que haber siempre un arquitecto que tenga que diseñar por qué lo hizo. O sea, si alguien me está pidiendo que haga un software, pues obviamente yo no puedo venir y decirle, si el cliente solo tiene dentro de su arquitectura servidores Windows, todo lo normalmente lo ha desarrollado en .NET o en PHP, y de repente yo le quiero poner una solución que se va a hacer en Java, ¿sí? Pero no vi que el cliente tiene. Entonces se hace un assessment como buenos arquitectos, aunque no sea mi infraestructura, conocer la arquitectura que tiene el cliente para darle una solución. Obviamente, si la solución que me están pidiendo debe ser robusta y justifique que yo lo tenga que hacer en Java, entonces yo sí tengo que decirle al cliente, mire, yo le puedo hacer esto que usted me está pidiendo, pero necesito esta arquitectura. Lo podemos hacer en la nube, podemos utilizar contenedores, etcétera, pero son cosas adicionales que hay que ver, porque no es solo de entregar o desarrollar algo en Java, es saber en dónde lo voy a colocar y cómo se va a administrar en el futuro. Porque si yo le doy a un cliente una solución desarrollada en Java para que él mire en dónde lo va a colocar, eso no es ético y tampoco es correcto. Y si yo no sé, y si el cliente no tiene las capacidades técnicas o los skills internamente para que puedan administrar la aplicación en la nueva arquitectura que se necesita en Java, entonces yo tengo que pensar en una estrategia donde yo posiblemente le voy a dar soporte, pero luego va a haber una replicación de conocimiento para que el cliente lo tenga dentro de. ¿Por qué les menciono esto? Porque por eso tenemos que ver estas capas. Entonces, aplicaciones, ahora sí, aplicaciones basadas en Java. Una aplicación que soporta el negocio y que
se necesita o que ya está desarrollada en Java, la tenemos aquí, nuestra primer capa. Cuando nosotros desarrollamos, nos enfocamos en esa capa, ¿sí? Nos dan requerimientos del negocio y nosotros hacemos esos requerimientos y programamos lo que se nos pide. Entonces, necesitamos conocer diferentes IDEs, framework, plantillas que podamos utilizar para desarrollar en el lenguaje, que en este caso sería en Java. Middleware. Para Java necesitamos tener 1, 2, 3 distintas capas, eso se puede dividir en un poquito más, ¿dónde lo vamos a implementar? Entonces, por poner un ejemplo, tenemos una aplicación de Java y la vamos a implementar en un WebLogic. ¿Por qué en WebLogic? Porque Java necesita un servidor de aplicaciones. ¿Qué otra cosa puede estar en middleware? Un servidor web. Lo que está en WebLogic lo quiero exponer, pero quiero que solo se acceda en un servidor web por temas de carga y estrés. El servidor web únicamente va a desplegar la parte estática y la parte que se puede hacer en HTTP request. Entonces, en ese middleware tengo dos componentes. Ya necesité dos. Necesito conocer en qué sistema operativo lo voy a implementar. Ojo que estamos ahorita viendo todo lo que tenga un premise, ¿sí? ¿Qué sistema operativo necesito para que la aplicación funcione en el middleware que yo seleccioné y ese middleware en qué sistema operativo funciona? Lo otro es ese sistema operativo en que la máquina virtual, digamos, en dónde tengo mi hipervisor o dónde manejamos. Entonces ustedes pueden decir, bueno, tenemos VMware y ahí tenemos el virtualizador y ahí se crea la máquina virtual, ¿sí? Necesito saber el procesador que se le va a colocar a la herramienta para la máquina virtual. El storage, aquí es de dónde voy a sacar el almacenamiento, porque se recuerdan que aquí es como que tuviera todo separado y a la hora de virtualizar, pues yo elijo dónde tengo el storage. Y también entran algunos otros componentes como quiero tener discos compartidos o quiero tener alguna NAS o alguna SAN. Entonces, eso entra dentro del storage. Y todo lo que tenga que ver con redes, ¿sí? Lo veo dentro de esa capa, desde la conectividad desde el equipo que está en el data center hasta los cuartos de telecomunicaciones en cada nivel que yo tengo dentro de mi organización para conectarse a los diferentes switch o a los diferentes, se podría decir LAN, de los edificios que yo tenga de la organización. Entonces, todo eso, o sea, si yo no tengo la aplicación, si yo no tengo el middleware, si yo no tengo el sistema operativo, yo no tengo la máquina virtual o el servidor, si yo no tengo la parte del almacenamiento ni la red, y yo solo me enfoco en una parte, estoy viendo un bloquecito de algo que no va a funcionar, ¿sí? Por eso les digo, una necesita de la otra, y ustedes necesitan conocer que todas estas capas son generales y aplican para cualquier tipo de arquitectura. On-premise y lo que está en naranja es lo que nosotros realmente conocemos, o sea, realmente lo que nosotros tenemos en sitio. Ahora, yo tengo aquí otras tres y por ahí van a ver algunos otros bloquecitos que por ahí aparecen, pero realmente los que más se utilizan son estos. ¿Qué pasa ahora? Ahora la mayoría de organizaciones, por tema de costos, por tema de agilidad, por tema de que me quiero ahorrar un poquito más el tema del soporte, pues se parten en diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, infraestructura como servicio, responsabilidad de la institución, de la organización o de los administradores, va a ser única y exclusivamente del sistema operativo para arriba. ¿Sí? Y lo demás que ustedes ven en color azul es la infraestructura, esto es para arquitecturas cloud, la virtualización, o sea, ¿qué van a utilizar ellos? Digamos, en este caso, los core que nos van a dar. Obviamente nosotros elegimos cuánto queremos de capacidad, pero toda la infraestructura para eso no. El storage y la parte de la red, todo eso es responsabilidad del partner
del fabricante o del vendor que nosotros le estamos adquiriendo la nube. Y lo que está en color anaranjado es lo que nosotros somos responsables de administrar. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque cuando yo, por ejemplo, y este es un tema cuando nosotros queremos hacer una migración, y que lo tengan bien en cuenta. Cuando yo tengo una arquitectura on-premise, hay componentes o hay soluciones que son muy particulares y tal vez nos afectan del middleware para arriba. Y yo puedo desarrollarlo y digo, no, ¿saben qué? Ahorita hagamos una migración y nos vamos de una vez a plataforma como servicio. O resulta que una de las funcionalidades que tenía el middleware acá me va a funcionar aquí, porque la versión que está aquí puede ser que sea la última y yo aquí no tengo la última, o puede ser que a la hora de hacer la migración algunos componentes de la aplicación no me van a funcionar. Eso sucede en algunas ocasiones. Entonces, no crean que en el mundo ideal para nosotros migrar algo es totalmente fácil, no lo es. Lo que hace uno normalmente es, me voy a migrar paso a paso a tener una infraestructura como servicios, porque yo voy a respetar lo que tenga aquí y lo que tenga aquí, que va a ser lo mismo que está acá. ¿Por qué? Porque desde la capa yo no estoy tocando la capa del sistema operativo para arriba, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una migración. En este caso, cuando ustedes tengan infraestructura como servicio, lo que tienen que ver es prácticamente elegir el sistema operativo adecuado para la aplicación, para el middleware que va a soportar la aplicación de Java. Eso es lo más importante. Plataforma como servicio, nos olvidamos de la administración de esto y única y exclusivamente nos vamos a elegir cuál es el middleware. O sea, aquí es, por ejemplo, nosotros no instalamos nada, lo único que hacemos es, necesito, no sé, un WebLogic con ciertas características y ya, me dan el WebLogic. Yo no tengo que administrar el sistema operativo, yo no tengo que administrar nada más que solo parametrizar algunas funcionalidades dentro del middleware, pero nada más, porque yo no lo instalé. Pero sí puedo hacer ajustes, eso sí lo pueden hacer, porque es parte de, o sea, ustedes le están entregando la ventana, de la consola de administración, pero ustedes no saben ni en dónde está instalado, no saben en qué parte o en qué data center está. Pero lo que sí es cierto es que esto no es que sea mágico. O sea, detrás de todo eso están estas capas. Sí o sí, en algún país, en algún data center, existen, pero no los administramos nosotros, ni los conocemos nosotros. Lo único que nosotros es responsabilidad es la aplicación que instalamos y los parámetros de ajuste que van a estar en el middleware. Pero esto existe, al igual que esto. Solo que el nivel de responsabilidad es lo que está en anaranjado y lo de nosotros y lo que es responsabilidad del partner al que estamos adquiriendo la nube es lo que ven en color azul. Cuando hablamos de software como servicio, aquí sí ya no interactúan ni desarrollo, ya no interactúan, digamos, los que estaban viendo la parte de la capa media, ni nada de eso, porque aquí única y exclusivamente estamos adquiriendo soluciones particulares para una organización. Por ejemplo, un ERP. Un ERP que yo lo compré en la nube, lo único que voy a hacer yo es o hacer la integración a APIs internas o APIs externas por servicios externos que necesito o por un tema de replicación para que funcione. Es lo único que yo puedo hacer la integración y lo otro es que en la parte de la aplicación lo único que puedo hacer es parametrizar. Como que los colores de las pantallas, colocarle el logo de la organización, eh, aplicar algunas reglas, alguna lógica. Se pueden hacer personalizaciones, claro, y normalmente esas personalizaciones no las hacemos nosotros, sino que las trabaja el partner asignado para implementar las soluciones, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que hoy en día existe diferentes responsabilidades independientemente de que todo esto se haya hecho en Java. Nosotros vimos al principio en la programación del curso, vimos ahí algunas soluciones, por ejemplo, de SAP que utilizan Java. Vimos que, por ejemplo, Oracle, toda su arquitectura en su mayoría utiliza Java, pero nosotros tal vez ahí ya no nos metemos cuando hablamos en SaaS porque ya son prácticamente solo reglas de negocio, personalización de negocio y la integración hacia afuera, ¿sí? Entonces, para nosotros,
¿qué tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de arquitectura? Es esto. Independientemente si es on-premise o nube, que es estos bloquecitos, debemos saber qué nivel de responsabilidad tenemos y en qué parte o en qué medida nosotros podemos descargar a una organización o a algunas áreas de administración en tener que ser responsables o no, ¿sí? Entonces, esto es bien importante y esto es lo que nos va a servir como base para las diferentes arquitecturas que vamos a estar trabajando. Ok, entonces aquí, si quieren, aquí ya no estamos hablando de todas las arquitecturas, o sea, si regresamos a vamos a ver, la anterior, eh, nosotros, pues posiblemente no estamos viendo todo esto. Sabemos que alguien lo tiene que ver y por eso les decía, cada quien se especialista en una rama, pero hay que saber que existe y que lo necesito y que no puedo solo ver una parte. Ahorita, lo que nosotros, como bien indica la presentación, que son de servidores de aplicaciones de Java, esto nos afecta ¿a dónde? Nos afecta del middleware para arriba, ¿sí? Ok. ¿Por qué del middleware para arriba? Porque depende de la aplicación. Así también yo necesito saber cuál es el middleware que más se acopla a mi necesidad y también de acuerdo a eso yo elijo si lo quiero hacer on-premise, si quiero utilizar en la nube una infraestructura como servicio o definitivamente pues no me interesa administrar nada del middleware a la hora de instalar, sino que solo hacer parametría, pues únicamente pues yo utilizo algo en la nube que ya solo me da para poder desplegar. Nosotros elegimos de acuerdo a qué tenemos familiarización. Entonces, como les mencionaba, de las dos capas para arriba, pues viene la parte que ustedes ven aquí. Aquí son como tradicionalmente o son todas las tecnologías que nosotros podemos utilizar o que vamos a ver o que van a estar involucradas para una aplicación de Java Web. Digamos, nosotros podemos utilizar un framework para desarrollar, podemos utilizar para nuestra capa de presentación, pues por ejemplo jQuery, Struts. Para la base de datos o para guardar nuestra información, pues están los diferentes gestores de bases de datos eh, que nosotros podemos elegir. Y aquí viene un tema que aquí, si nosotros estamos en una organización donde estamos empezando a hacer, o donde nosotros estamos empoderados para elegir y comprar lo que queramos, pues enhorabuena. Pero realmente la realidad no es así. O sea, cuando nosotros entramos a una organización, pues tenemos que ver qué hay, porque no puedo desarrollar en donde yo quiera, ¿sí? Si, por ejemplo, cuáles son los estándares de programación que se utilizan, si solo desarrollan en Java, pues tenemos que saber cuál es el framework de desarrollo que se utiliza para desarrollar. Si nos permiten a nosotros, por nuestra experiencia, seleccionar otro, enhorabuena, pero también tenemos que saber las implicaciones a la hora de que lo pasemos a producción. Por poner un ejemplo, si hay alguna librería en particular que tengamos que pasar. En la capa de presentación pasa lo mismo. ¿Será que el Customer Experience que se trabaja dentro de la organización se puede hacer con alguna de esas tecnologías que vemos aquí? O pues hay que utilizar la que utiliza la organización o posiblemente tal vez ya está obsoleta y nosotros podemos proponer algo mejor, pero tenemos que conocer. Lo otro es las bases de datos. Aquí no es porque yo quiera hacer una aplicación, viene con mi propio gestor de base de datos, porque yo sé MySQL, pues lo voy a aplicar. Pero ¿qué sucede si la organización ha tenido malas experiencias, que se les ha corrompido por la alta transaccionalidad, utilizar un MySQL eh, con muchos datos corrompidos? Entonces van a decir, no, aquí no se aplica esto, por ejemplo. O pero ustedes tienen que identificar qué es lo que existe en la organización, ¿sí? También qué versiones existen, porque nosotros no podemos proponer, pero al final viene acompañado un tema de presupuesto y también un tema de políticas dentro de la organización. Lo otro es servidores de aplicaciones, ¿sí? Es lo que nos trae hoy aquí. Existen diferentes soluciones. Importante es cuando ustedes vayan a desarrollar, vayan a implementar, tengan un proyecto de implementación de algún software basado en Java, vean qué es lo que tienen. Aquí es una de las partes más críticas para la parte de la arquitectura de Java,
lejos del framework de desarrollo, de la capa de presentación o de la base de datos, es el servidor de aplicaciones. ¿Por qué razón? Si yo quiero algo que solo sea para esta aplicación, lo que quiero es que ya despliegue y ese es rollo del que implementa o el que le da soporte o el que se queda en la parte productiva. Yo como buen desarrollador, mira, yo ya lo desarrollé y ya, tu problema, ¿no? Parte de lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que la organización tiene en mente y por qué razón. Porque yo puedo pensar en un servidor open source que son buenos, pero que tal vez no me va a dar todo lo que necesita la organización donde estoy por la criticidad. Resulta que la aplicación que yo tengo o que voy a desplegar o la solución que quiero implementar, eh, pues es muy compleja pero me refiero no a nivel de desarrollo ni nada de eso, sino me refiero a nivel de la organización. Es muy crítica. Y es el superproducto que van a sacar o es el sistema que va a permitir llevar todo el control del gobierno para llevar auditoría y todo lo demás. Entonces es trascendental que esta aplicación tenga que estar o vivir por lo menos en el tiempo hábil que sea necesario. Y nosotros pensamos, nah, pongámoslo en cualquier lado. No, hay que hacer un benchmarking. Por eso en algún momento ustedes cuando llevaron el curso de Java Perl tenían que hacer un benchmarking para conocer las diferentes soluciones que existen, pero también ver a detalle qué les dan, porque en algunos casos hay soluciones que no les dan alta disponibilidad o no les permiten manejar concurrencia. Yo sé que ustedes pueden utilizar un balanceador de carga para manejar alta disponibilidad, pero es importante que ustedes vean componentes adicionales como cómo van a manejar las sesiones, cómo van a manejar las cookies, el tema de la concurrencia, el tema de la persistencia. Por experiencia propia les puedo hablar, cuando nosotros no vemos esto y solo colocamos un componente adicional para manejar alta disponibilidad, podemos tener duplicadas, triplicadas, cuatriplicadas sus peticiones cuando nosotros no seleccionamos el servidor de aplicaciones adecuado que maneje persistencia. Ese es un tema bien importante. Lo otro es qué más me permite administrar, porque si solo tengo como 5 funcionalidades de ajuste básicas para algo que es súper crítico y que yo tengo que validar o hacer ajustes para ver cuántos hilos deben de estar en paralelo, cuántos máximo de clientes voy a poder manejar en cada una de las instancias, cuántos servidores de aplicaciones me permite crear, eh, cuántas JVMs, por ejemplo, porque un servidor de aplicaciones realmente es una JVM, una Java Virtual Machine. ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces, es importante que yo seleccione el servidor de aplicaciones que sea más acoplado y que se acople a la necesidad del negocio, porque si no, lo que me puede pasar es implemento algo con un resultado catastrófico a la hora que exista mucha concurrencia, a la hora de que eso sea muy transaccional y que al final de cuentas me voy a quedar corto con el tema de la arquitectura. Por eso es importante que esto es súper importante, o sea, esto es súper importante que ustedes elijan el adecuado también para poder implementar. Y alguna otra capa adicional, todo esto siempre de la capa middleware. Tenemos la capa de integración, pues aquí entran todo lo que nosotros utilizamos en los diferentes protocolos para comunicarnos. Por poner un ejemplo, aquí ven, por ejemplo, MQ. Cuando nosotros tenemos aplicaciones de Java que necesitan ser asíncronas, ¿sí? Yo tengo que seleccionar la opción donde yo pueda tener, por ejemplo, no sé, tengo que asegurar que sí o sí el cliente cuando haga una operación siempre le diga que se hizo, ¿sí? Y que no sea afectado por concurrencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas organizaciones? Para trabajar de esa forma tienen dos componentes. Trabajar de forma síncrona, que sería en real time, o la otra asíncrona es que pues tengamos que tener cierto delay, pero que la operación sí se tenga que hacer. Entonces yo puedo manejar el tema de las colas para
cuando algo no pueda o me da un timeout la respuesta de alguno de los servicios y no lo puedo hacer en real time con algún web service, pues esa petición no se quede perdida, sino que lo mando a una cola y lo puedo mandar a un sistema paralelo que cuando el sistema esté disponible pueda aplicar la petición, la transacción, la operación. Pero ese es un modelo, ese es un esquema que nosotros debemos de conocer. Por eso hay soluciones que existen en el mercado así. Y al cliente yo sí o sí tengo que responderle o se hizo la operación o que le voy a confirmar en las próximas, no sé, mi SLA de 6 horas, en las próximas 6 horas que sí se hizo y si no, pues le mando una confirmación de que lo vuelvo a aplicar. Pero yo tengo que buscar medidas y esto depende mucho de la estrategia de negocio. Eso no lo decidimos nosotros técnicamente. Nosotros podemos dar una solución, pero el negocio tiene que decirnos, miren, esta operación solo se puede hacer en real time. Si no se puede como confirmar después. Ah, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, esto tiene que ser web service, algo, una API que tiene que ser expuesta. Pero si nos dicen, no, miren, si esto no se puede, tenemos una SLA de un delay de 5 o no sé, 2 horas después, entonces yo puedo venir y decir, bueno, pues tengo que hacer una arquitectura que me permita a mí tener una alternativa para responder, entonces para eso utilizo las colas. Las colas me sirven que cuando algo está disponible lo voy a ir procesando conforme se va recibiendo. Entonces, para eso está también la capa de integración. ¿Qué otra parte vemos en la capa de integración? Toda la parte de los servidores web. ¿Por qué razón? Porque hay web service que nosotros desarrollamos y que se implementan en los servidores web. ¿Cuándo no son Java? Cuando nosotros utilizamos Java para desarrollar nuestros web service, sí o sí, regresamos entonces a la capa de servidores de aplicaciones. O si no vamos a utilizar eso, como bien vamos a ampliar en este curso, la parte de los ESBs, Enterprise Service Bus, pues podemos utilizarlos para desplegar servicios en los diferentes protocolos de comunicación, ya sea en SOAP o ya sea en REST o cualquier otro que nosotros querramos. Eso lo vamos a conocer un poquito más. También podemos tener nosotros todo lo que es una API Gateway, ¿sí? Para poder exponer todas nuestras APIs. Esto entra dentro de la capa de integración para poder administrar una aplicación de Java. Y si se dan cuenta, aquí estamos ampliando esto que está aquí. Del middleware para arriba es lo que estamos ampliando nosotros bajo la arquitectura Java. No hemos visto todavía de aquí para abajo. ¿Por qué? Porque independientemente, si yo selecciono middleware, así debería de ser la arquitectura que yo debería tener debajo de, ¿sí? Bueno, entonces, esto de aquí para abajo, sí o sí sé que lo tengo que tener, pero realmente para lo que nos compete a nosotros va a ser del middleware para arriba, sin descuidar que esto tiene que existir, ¿sí? Sea que lo administremos nosotros, sea que nosotros conozcamos, o sea que lo haga otra área o el tercero o habilitamos la nube. Nuestra responsabilidad para el tema de arquitectura de Java es saber que el del OS para abajo exista, pero del middleware para arriba nosotros tomamos el empoderamiento y decidimos qué tipo de arquitectura o componentes deben de estar para poder trabajar. Ok, aquí hablan un poquito de, vamos a ver esto aquí, los diferentes servidores de aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que más se utiliza? Tal vez tendríamos que hacer un pequeño sondeo dentro de nuestro ámbito de colegas, ya sea en el área, no sé, en el área de gobierno, como bien hay varios que están aquí en gobierno, o en el área financiera, que podamos preguntar en qué servidores de aplicaciones colocan sus aplicaciones de Java. Primero saber si dentro de toda la organización hay más de algo que está en Java. Y si está en Java, también preguntar si está basado en Java, en web, porque si no, no tendría mucho sentido hacerlo. Pero en la mayoría de casos, les puedo decir, muchos implementan soluciones de algún sistema de autenticación para, no sé, un marcaje, para temas de recursos humanos, cositas así pequeñas, lo colocan en Tomcat, en la mayoría. Pero cuando ya son cosas más robustas, ya utilizan soluciones que son de paga
Entre esas está el top 1, está WebLogic, el que más se utiliza en el mercado. Y IBM se utiliza, sí, se utilizan algunas telco. Si alguno trabaja alguna telco, pues van a ver que sí utilizan algunas soluciones de IBM, como por ejemplo Westfield. Eh, pero, por ejemplo, vemos un poquito más, como que más sesgado el tema de tener Tomcat, aunque hay ciertas discusiones de que Tomcat no es un servidor de aplicaciones, pero en síntesis, un servidor de aplicaciones es el entorno de una JVM. Entonces, si yo tengo un entorno de JVM para desplegar, es un servidor de aplicaciones. Por lo tanto, bajo ese criterio, Tomcat sí entra dentro de un servidor de aplicaciones. Ok, este es un dibujito que tal vez lo vimos por eso les decía que es un poco más de recordatorio de lo que vimos en Java Per o en Java 1. Y es poder ver la complejidad de que tiene un servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones no es únicamente el espacio reservado de la JVM, sino es todos los protocolos que podemos explotar para nuestra arquitectura de nuestra aplicación que va a necesitar. Por ejemplo, nosotros podemos tener los JDBC, que sería todas las conectividades con las diferentes bases de datos que nosotros vimos, que elijamos. Vamos a tener que conectarnos bajo ese protocolo. Ese protocolo permite que nosotros nos extrapolemos por los diferentes puertos en donde estén expuestas estos sistemas gesores de bases de datos como tal. Tenemos los connectors, que estos están basados en que yo puedo conectarme de forma nativa con alguna otra solución, en donde, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que hay monolitos que no tienen web service, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con estos monolitos o aplicaciones que son una caja cerrada y que toda la lógica, la programación, toda la lógica, no hay servicios expuestos, todo está dentro, o sea, el front se conecta directamente a la base de datos y toda la lógica está ahí. Y si yo quiero hacer algo, tengo que desmenuzar y programar y sacar todo el release con todo y tengo que probar todo. Entonces, hay soluciones embebidas así, obsoletas o viejas. Ya ahorita los esquemas son diferentes, pero tengo que vivir con eso. Entonces, con los Java Connector yo tengo que conectarme de una forma nativa al lenguaje de la aplicación a la que yo quiero consumir. Si es que existe algo estándar, perdón, si es que existe algo estándar. Y si no, pues me tocará hacer algún parche que vaya directamente a la base de datos, eh, donde traigo la información, tener una pequeña interfaz o un pequeño demonio para conectarme, ¿sí? Entonces, para eso me permite también el servidor de aplicaciones. Aquí tenemos algunos otros protocolos que nosotros podemos utilizar para temas de administración remota también. Entonces yo tengo que saber cómo, o sea, si yo tengo una arquitectura que es únicamente en un solo lugar, con un solo componente, pues probablemente la administración remota no me va a funcionar. Pero cuando yo tengo células completas, complejas, sí necesito tener una arquitectura que permita ser administrada. Por ejemplo, en WAS nosotros solo hicimos una parte simple, pero hay arquitecturas con dominios externas donde yo tengo clúster horizontales eh, que traspasan a diferentes hosts de diferentes servidores o diferentes IPs, si lo queremos ver así, donde yo pueda tener que administrar todo como que fuera uno solo. Para eso existen protocolos específicos para hacer esto. La parte de la mensajería, que la vemos aquí, la parte de correo. Entonces, todo esto es lo que nos da un servidor de aplicaciones. Por eso les decía que hay que conocer la arquitectura y la funcionalidad y los requisitos de cada servidor de aplicaciones para saber si realmente es el más idóneo. Y aquí ya son componentes particulares de lo que nosotros necesitamos para conocer dentro de la arquitectura Java. Por eso los servidores de aplicaciones son los más críticos, son los más importantes, son los que nos definen el éxito o el fracaso de una aplicación que puede estar muy bien ajustada a los requerimientos de negocio, pero cuando lo implementemos y lo usen, es, no se puede ni navegar, no se puede ni hacer clic porque a cada rato me saca, es lenta, pero eso tiene una razón de ser y no puedo echarle la culpa a la red. O sea, sinceramente no se la puedo echar a la red.
eh, sino que es específicamente conocer dónde lo estoy implementando, porque hay casos como los siguientes, que yo puedo decir, pero a mí en mi compu me funciona, pero a mí cuando lo certifiqué me funciona, pero cuando lo pasé a producción, saben ni qué hicieron ahí. Entonces, es importante conocer que realmente hay un tema de homologación de ambientes, hay un tema que yo tengo que saber que existe en diferentes ambientes porque mi aplicación sí se puede ver afectada y mi reputación, por ejemplo, como programador también, porque puede ser que también haya algo que no se está tomando en cuenta a la hora de implementarse. Entonces, es importante eso. ¿Cuáles? Recordando un poquito, ustedes implementaron ahí varias. Me recuerdo yo que pues ustedes, algunos implementaron Glassfish, Wildfly, otros habilitaron algo en Docker, Jerónimo, ya viejito, Westfield, pues todavía hay versiones actuales, JBoss, Jonás, también que no tiene muchas versiones actualizadas, el Oracle de WebLogic, entonces está Tomcat, está Tommy como tal, que está basado en Apache. Entonces, todos estos, si lo vemos así, son algunas de otras soluciones que existen en el mercado. Probablemente algunas no están basadas en la nube o algunas no se pueden tener en contenedores, otras, otras sí. Entonces, en algún momento ustedes hicieron alguna revisión, su benchmarking, quién es el partner, fabricante, quién les da soporte aquí en el país, y eso es importante conocerlo, por lo mismo de que una aplicación necesita continuidad y donde tener su complejidad. Ok, vimos un poquito nosotros de Wildfly, por ejemplo, que la mayoría tienen soluciones, en este caso, en línea, ¿sí? O sea, web para soportar la administración. Algunos vamos a encontrar que hay funcionalidades de visualización, pero cuando queramos hacer algún ajuste, colocarle más memoria al servidor de aplicaciones, cambiar algún puerto, cambiar el context root de la aplicación. Normalmente a veces no nos va a permitir hacerlo en la consola, sino que vamos a tener que hacerlo en líneas de comando y para eso pues tenemos que conocer la arquitectura del servidor de aplicaciones. En otros vamos a encontrar que existen funcionalidades híbridas, que el 60% de las configuraciones las podemos hacer en el portal, pero otras las tenemos que hacer también de forma a línea de comandos. Y en el mejor de los casos, pues tenemos una solución totalmente web con la administración, con todos los componentes, pero que en caso de algún crash de la aplicación y por experiencia propia, se los comento, eh, tal vez todo lo podemos hacer en el front, en la parte web, pero con Java eso sí es bien importante. Hacen una actualización de la versión de Java con que funciona o implementan algo o hacen alguna configuración dentro de la consola que hace que esto no levante, nos toca tener que conocer y ver la parte batch. Entonces, o sea, todo lo que ustedes vean web aquí tiene que ver más de alguna librería internamente no en los fuentes, pero sí en el directorio de instalación. Entonces es importante conocerlo porque les puede pasar. A mí me pasó una vez que hicimos una actualización del front y de la consola de administración era específicamente, y creo que fue con un tema de un certificado, porque estas les funcionan HTTP, pero es recomendable que ustedes tengan la administración en HTTPS, en el puerto 443. ¿Y qué nos pasó? Hicimos una actualización del certificado, implementamos algo, ya no levantó la consola y necesitamos, o sea, tener control de la consola por un tema de darle soporte a alguna de las aplicaciones. Y no levantó y tenemos que trabajar. Entonces, pues nos tocó ahí buscar la documentación que dan los partners, buscar la librería para poder hacer el cambio. Desinstalamos el certificado, hicimos rollback de uno de los componentes, que también era un puerto que teníamos en conflicto,
y pues gracias a Dios levantó la consola nuevamente, pero posiblemente la solución del fabricante iba a ser desinstálenlo y vuelvan a instalar y se iba a perder todo lo que teníamos ahí. Entonces, y tampoco teníamos backup de la máquina en este caso. Por eso es importante que ustedes tengan backup de sus máquinas virtuales, por lo menos antes de hacer algún cambio o instalación, para que no tengan dolores de cabeza. Y por ahí lo pudimos resolver. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Por experiencia propia y también porque esto no es algo que solo le puede pasar a uno, puede pasar a cualquiera por desconocimiento. Y ya nosotros aprendimos la lección de hacer backup antes y también de saber que si algo en un ambiente controlado, pues lo podemos aplicar y ver también con el partner o el fabricante que lo que vayamos a implementar o actualizar, pues no afecte la funcionalidad de lo que ya tenemos implementado. Otro, más utilizado, WebLogic, funciona por dominios. Normalmente ustedes pueden tener aquí su consola de administración para hacer los despliegues. Lo bonito de esto es que ya nos trae de una forma predefinida los permisos de los usuarios que vayamos a crear. WebLogic necesita, yo me estaba pensando en el SB, perdón. WebLogic trabaja por dominios y también nosotros podemos tener un tema de roles y accesos ya predefinidos que nos da WebLogic para saber quién tiene acceso y qué puede hacer en cada dominio para poder trabajar y hacer despliegues. Yo puedo tener un rol solo de programador que lo único que puede hacer es desplegar y probar. Puedo tener un rol solo de el que ve la operación como tal, en este o de operador, que únicamente va a poder acceder a la consola y poder revisar que los sistemas están arriba, pero no va a poder eh, instalar. Posiblemente va a poder detener e iniciar en caso que le toque dar soporte. El de administrador va a tener casi que todos los roles para poder crear una nueva instancia, para crear un dominio, para crear usuarios, etcétera. Entonces, WebLogic tiene un sinfín de funcionalidades muy buenas, muy robustas que ustedes pueden aplicar. Si alguien quiere implementar esto para la actividad que hay que hacer para la otra semana, pues enhorabuena, pues pueden utilizar WebLogic. Ok. Jerónimo, realmente por fines didácticos está bien conocerlo, pero si ustedes no ven que tiene una actualización o versiones, realmente está bien conocerlo, tal vez porque en la organización donde estamos lo tienen y pensemos ya desde ya a ver cómo lo podemos migrar. ¿Por qué razón? Porque nuestros sistemas, con día a día, todo lo que es software, pues siempre hay vulnerabilidades nuevas. Algo que tengamos desactualizado es un objetivo o es un candidato para un tema de seguridad. Entonces, es como que tuviéramos una ventana abierta para que entre cualquiera. Entonces, mi recomendación, conocer el Jerónimo está bien, pero si no tiene versiones actualizadas, no lo implementen como tal. JBoss, pues ahí podemos ver si tiene algunas versiones actualizadas. Recuerdo que sí. Entonces, es similar, tiene funcionalidades limitadas. Vemos algunas que son para implementar aplicaciones. Tiene el tema de la mensajería. Hay que revisar si este se comunica directamente con gestores de colas, que no necesariamente tienen que ser de la misma línea o de la misma suite, sino que ustedes pueden tener un híbrido. Por ejemplo, ustedes pueden tener Rabbit o pueden tener MQ de WebSphere, que es el más utilizado, algún otro que ustedes puedan ver. Hay que ver cómo se puede asociar al servidor de aplicaciones, en este caso con JBoss, y cómo nuestras aplicaciones de forma mucho más fácil y ágil pueden utilizar estos componentes como que fueran librerías o como que fueran algún adicional, pero sin mayor complejidad. Jonas de OW2. OW2 pues tiene muchas soluciones en el mercado buenas. Tal vez para el tema de los ESBs van a ver que han hecho bastantes avances. Con el tema del servidor de aplicaciones, en este caso Jonás, recuerdo yo que no hay muchas versiones actualizadas. Probablemente lo que hacen muchos partners
es crear soluciones que únicamente soporten a su, por ejemplo, pueden tener, o sea, para el ESB de ellos, pues sí necesitan desplegarlo en una parte middleware, como tener un servidor de aplicaciones, porque está basado en Java, pero ya no sacan un producto en el mercado como tal, sino que ya sacan un producto solo para sus propios componentes. ¿Por qué razón? Porque pueden haber implicaciones de que a nivel rentable, pues no es rentable, en temas de que solo tengan una versión open source y ahí lo dejaron, por ejemplo. Entonces, si alguien quiere implementar Jonás, sí vería yo si no hay alguna versión de paga o pues, se quedan con la open source. Ok, y parte de lo que tal vez nosotros, pues tal vez como para materializar un poquito, de las capas que nosotros vimos, todas las capas de aquí para arriba estamos hablando de middleware hacia arriba, o sea, hacia la aplicación. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de un usuario que pasa por alguna capa, en este caso, por ejemplo, pasa por internet, luego llega a nuestra red, luego llega a un firewall porque resulta que pues, este servidor está en una DMZ con los servidores publicados y esto pues nos aparta de el entorno interno y externo, independientemente de que este esté este puede ser incluso en la nube como tal y ahí queramos exponerlo, o viceversa, esto está dentro de nuestras instalaciones, pero el servidor de aplicaciones está en la nube, entonces de aquí para acá existe un tema de conectividad y aquí hablamos si tiene una VPN o tiene algo más seguro. Y pues el servidor de aplicaciones también podemos decir que en su momento podría estar utilizando también alguna solución de plataforma como servicio. Esto puede estar como plataforma como servicio nube, plataforma como servicio nube. Y pues los datos también tenemos una base de datos en la nube como tal. Entonces podríamos decir que tenemos una arquitectura básica, súper básica, sin colocarles aquí nombres y apellidos de tecnología. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de la arquitectura? Pues vamos a hacer un poquito más de detalle de esto, pero solo para que veamos aquí ejemplos de lo que nosotros probablemente vamos a ampliar dentro del curso. Bueno, chicos, entonces, realmente, si como complemento, si ustedes quieren, y vamos a ver, aquí les voy a pasar esto. Ya avanzada, instaladores. Ok. Yo les voy a compartir que es el primer curso, para quienes no lo tengan. ¿Sí? Entonces, hay que hacer la instalación de uno de los servidores de aplicaciones. Si ya lo tienen, enhorabuena. Lo único que necesitamos es subir la documentación. Si ya lo tenían del curso pasado, no hay problema. La cuestión es que podamos subir esta actividad. Recuérdense que aquí iniciamos con el repaso de lo que vimos. Vamos a ver si tengo por aquí. Se los voy a pasar. Ya avanzada aquí. Entonces, este es el de Java Perl. Entonces, de aquí vamos a sacar algo, si nos va a servir más de algo para recordar y afianzar un poquito más de conocimiento. Entonces, les acabo de compartir eso. ¿Se recuerdan aquí en el programa del curso? Sí. En el programa del curso hay algo que hay que hacer, que es lo que vamos a trabajar para la otra semana. Tenemos que tener listo un IDE. Aquí ya varios trabajan en Java, entonces, pues si quieren seguir usando el que ustedes quieran. Y también traer instalado el servidor de aplicaciones. Pueden utilizar el WAS, ese tiene un trial, entonces si no lo pueden volver a instalar, o pueden instalar el que ustedes utilizaron para trabajar en grupo, ¿sí? Entonces les dejo ahí la documentación, esto es lo que hay que hacer para la otra semana. La otra semana ya vamos a ver un poquito más sobre los CSVs, entonces tal vez les voy a pedir que cuando ingresen aquí, vayan a descargar este que está aquí. Este que está aquí. Vamos a ver. Voy a poner por ahí.
Este, no sé si lo ven. Ese es el que hay que descargar y que lo vamos a tener que ya tener instalado dentro de la máquina. Entonces vamos a hacer 2 demos con esto para la otra semana, para poder trabajar, y luego ya después de que tengamos esto, vamos a ir armando un poquito la arquitectura, pero ya vamos a ver el detalle. ¿El detalle de qué? De que tengamos el servidor de aplicaciones, de que le podamos hacer un tuneo, de que podamos implementar una herramienta. Vamos a desarrollar, sí vamos a desarrollar cuando ya tengan la herramienta de desarrollo con algunos cursos complementarios. Aquí se los voy a colocar. Vamos a ver. Aquí dice material de complemento. Este es un curso, estos son pagados, estos se los estoy compartiendo a ustedes para afianzar conocimientos, porque como no sabía realmente quiénes iban a estar en el curso, entonces necesitaba como que nivelar. Entonces les dejo estos cursos de acá. Lo que más nos va a servir de aquí son el Spring Framework y el de Web Service, que de aquí, de estos videos, vamos a sacar algunas aplicaciones que luego vamos a desplegar dentro del servidor de aplicaciones que nosotros elijamos. Y vamos a trabajar un tema de tuneo para que podamos nosotros conocer qué más adelante nos puede pasar con la infraestructura de IA. Eso única y exclusivamente para temas de IA. Entonces, vamos a dejar la sesión el día de hoy acá. Para yo sé que van a haber más compañeros de ustedes que se van a sumar porque todavía están en inscripciones, entonces les voy a compartir el video para que lo puedan tener. Son 2 videos los que van a tener. Recuerden, lo van a buscar dentro de la plataforma de YouTube con el canal que les compartí y ahí vamos a empezar a trabajar.